El ganso de oro. Había una vez un hombre que tenía 3 hijos. El más joven de los 3 se llama Danby, y cada vez es despreciado, ridiculizado y rechazado. Un día el hijo mayor quiso ir al bosque a recoger leña, así que su madre le regaló un delicioso trozo de paté de huevo y una botella de leche para que no muriera de hambre. Cuando entró al bosque se encontró con un hombre muy anciano y de cabello gris que felizmente lo recibió y le dijo: «Por favor, dame un pedazo de pastel y un sorbo de tu leche, porque tengo hambre y sed». El hijo mayor respondió: «Si os doy pan y leche no tendré para comer». Y dejó al hombrecito de pie para poder seguir adelante. Pero cuando empezó a talar el árbol, no lo cortó bien con el hacha y se lastimó la mano, por lo que tuvo que irse a casa. Con este golpe pagó el precio de su comportamiento hacia el hombrecito. Luego el segundo hijo se fue al bosque y, al igual que el hijo mayor, su madre le regaló un delicioso pastel y una botella de leche. El hombrecito gris también salió a su encuentro y le pidió un trozo de tarta y un sorbo de leche. El segundo hijo respondió con desdén: «Si te doy esto, no tendré comida». Sin más dejó al hombrecito y continuó hasta el árbol con más hojas. El castigo no se hizo esperar, solo lo golpeó unas cuantas veces con el hacha, después de lo cual las ramas del árbol lo golpearon en la pierna y lo obligaron a regresar a casa. En ese momento el hijo menor dijo torpemente: «Papá, déjame cortar leña». El padre respondió: «Tus hermanos están heridos, así que quédate en paz. No entiendes nada de esto». Pero el torpe insistió tanto que finalmente su padre tuvo que decir: «Vamos, vete, aprenderás de la manera más difícil». Su madre le regaló un pastel que horneó con agua y harina, junto con una botella de yogur. Al entrar al bosque se encontró con un anciano de cabello gris que lo saludó y le dijo: «Por favor, dame un trozo de tarta y un trago de agua de la botella, porque tengo mucha hambre y sed». El torpe respondió: «Solo tengo un bizcocho hecho con harina y yogur, pero si quieres, podemos sentarnos a comer». Los dos comieron y bebieron, y el hombrecito dijo: «Como tienes un corazón bondadoso y te gusta compartir, te daré un regalo. Hay un árbol viejo allí, córtalo y encontrarás algo debajo de las raíces». Habiendo terminado de hablar, el hombrecito se fue. El torpe se acercó al árbol, lo cortó y al caer, encontró en la base un gran ganso cuyas plumas eran de oro puro. Lo sacó de allí, se lo llevó y se dirigió a un hotel para pasar allí la noche. El posadero tenía 3 hijas, y después de ver el ganso, quisieron saber qué era esta maravillosa ave. La primera joven pensó: «Tendré la oportunidad de arrebatarle la pluma». Torpemente al salir, agarró una de las alas del ganso, pero sus dedos y su mano se quedaron atrapados allí. En ese momento llegó la segunda hermana y no tuvo otra idea que arrancar la pluma dorada, pero tan pronto como tocó a su hermana, se aferró a ella. Finalmente también llegó la tercera con la misma intención. Entonces ambas hermanas gritaron: «No vengas, por tu bien, no vengas». Pero no veía porque no debía acercarse y pensó: «Si ellos están allí, entonces yo puedo estar allí», y saltó más cerca, pero tan pronto como tocó a su hermana, se aferró a ella. Así que tuvieron que pasar toda la noche encadenadas al ganso. A la mañana siguiente el torpe Danby cargó el ganso en brazos, sin prestar atención a las 3 jóvenes que se aferraban una a la otra. Tenían que seguirlo a derecha o izquierda, según la dirección que decidiera tomar. Se encontraron con un sacerdote en medio del campo y al ver la procesión el sacerdote les dijo a las jóvenes: ¿No les da vergüenza seguir a un chico por el pueblo? ¿Creen que esto es normal? Después de hablar, agarró a una de la mano e intentó separarlas del grupo, pero quedó atrapado y tuvo que correr tras ellas. En ese momento llegó un funcionario y vio al sacerdote siguiendo a las jóvenes. Él se sorprendió y gritó: «¡Ay, sacerdote! ¿A dónde vas con tanta prisa? No olvides que todavía tenemos el bautismo hoy». Caminó hacia él y agarró su abrigo, pero él también se añadió a la fila. 5 personas corrían juntas cuando 2 agricultores se acercaron con azadones. El sacerdote los llamó y les pidió que lo liberaran a él y al guardián del altar.
Pero cuando llegaron a la fila, se quedaron pegados allí y ahora 7 de ellos corrieron detrás de Torpe y el ganso. Pronto este grupo llegaron a una ciudad donde el rey reinante tenía una hija que era tan seria que nadie podía hacerla reír. En ese momento firmó una ley que establecía que el hombre que pudiera hacerla reír podía casarse con ella. Cuando Torpe oyó esto, fue con su ganso y todo su grupo a ver a la hija del rey. Tan pronto como la princesa vio a 7 personas corriendo de un lugar a otro, se rió a carcajadas. Torpe se ganó el corazón de la princesa riéndose junto a ella. Se casaron y vivieron felices para siempre.